El aspecto a considerar al momento de crear máquinas virtuales o el aspecto más importante a considerar es el dimensionamiento de la plataforma que se pretende implementar. Por ejemplo, no es lo mismo crear una máquina virtual que va a hospedar un sistema operativo basado en Windows que una máquina que va a hospedar un sistema operativo basado en Linux. Y tampoco es lo mismo si el sistema operativo basado en Windows que vamos a utilizar es una versión de escritorio o una versión de servidor, y lo mismo ocurre con Linux. Es diferente instalar una versión de escritorio que una versión de servidor. Bien, ya una vez que hemos comentado esto, en esta lección lo que vamos a ver es el proceso de creación de máquinas virtuales enfocadas hacia el sistema operativo Linux y más específicamente para la parte de servidores. Bien, entonces, previo a esto, pues lo primero que necesitas tú saber es qué tipo de servidor vas a instalar y qué requisitos tiene la implementación. Porque, por ejemplo, si vamos a instalar CentOS 7 en su versión mínima, pues requieres básicamente 512 megas de memoria RAM para instalarlo y 8 gigas de disco duro. Sin embargo, pues es importante también entender que puede ser que tú estés interesado en instalar bases de datos, un servidor LAMP, y el servidor LAMP va a hospedar páginas web dinámicas como Joomla, como WordPress, y entonces tus necesidades de espacio de almacenamiento cambian. Pero básicamente los tres aspectos a considerar son capacidad de procesamiento, es decir, 1, 2, 3 o 4 núcleos los que vayan a estar tu aplicación. Segundo es la cantidad de memoria RAM y el tercero es la cantidad de almacenamiento. Bien, vamos a comenzar. Vamos a crear una máquina virtual que va a hospedar un sistema operativo CentOS que va a ser utilizado para almacenar información de aplicaciones web, que va a trabajar con bases de datos y que va a publicar servicios en Internet. Entonces, ahorita no importa si no conoces nada de servidores. Lo que es importante que entiendas o que te quede muy en claro, que cuando diseñas una máquina virtual tienes que saber para qué la vas a diseñar. Y no menosprecies VirtualBox, aunque es una plataforma de virtualización para entornos de escritorio, donde tú puedes implementar cualquier tipo de sistema operativo. La realidad es que en pequeñas empresas tú puedes tener en una computadora con un Core i5, 8 gigas de RAM y almacenamiento de estado sólido, tú puedes tener en ejecución uno o dos servidores en producción y te va a dar buenos resultados. Aquí todo dependerá de la cantidad de carga que le vas a mandar a este servidor que tú implementes sobre VirtualBox. Bien, vamos a comenzar entonces con crear una máquina virtual para un servidor Linux que va a ejecutar la plataforma LAMP. Entonces vamos a dar aquí crear una nueva máquina virtual. A esta le vamos a llamar la máquina virtual como nombre, es el primer dato que te pide VirtualBox. El nombre va a ser servidor Linux 1, así le vamos a poner. En automático VirtualBox detecta que tú quieres instalar un sistema operativo tipo Linux. Aquí te da las opciones. También te dice que, bueno, te sugiere un Oracle de 64 bits. Como nosotros vamos a trabajar con un CentOS, que es un derivado de Red Hat, entonces seleccionamos Red Hat de 64 bits. Ahora, muy importante, para que te funcionen las versiones de 64 bits, en el BIOS de tu computadora es necesario que esté activado el soporte para virtualización por hardware. Las extensiones se llaman extensiones para virtualización, en Intel se llaman BTX. Entonces es importante que te asegures de que están encendidas, porque si no te aparece la opción de 64 bits, significa que no tienes habilitada la virtualización en el BIOS. Bien, damos clic en siguiente. Muy bien, VirtualBox te recomienda 1 GB de RAM para tu máquina virtual con Linux. Como nosotros estamos hablando de que va a ser un servidor en producción, aquí le vamos a implementar 4 GB, 4096. Recuerda, esto no significa que lo vas a realizar en este momento, simplemente es para que veas cómo se dimensiona la memoria. Va a ser cerca de 1 GB para el sistema operativo y 3 GB para el servidor web Apache, para lo que viene siendo la base de datos, etc. Entonces, aquí es donde estableces la cantidad de memoria RAM. Damos clic en siguiente. Vamos a crear el disco duro, le damos crear. Es un tipo de disco duro BDI. Son 3 formatos los que soporta VirtualBox. BDI es el disco nativo de VirtualBox
VHD y BMDK son discos duros que si tú das de alta un disco duro de estos, puedes exportar tu máquina virtual a otras plataformas o tus discos duros a otras plataformas de virtualización, no solo a VirtualBox. Vamos a elegir VDI, vamos siguiente, reservado dinámicamente o de tamaño fijo. Esto es muy importante. Reservado dinámicamente significa que si yo le pido 100 GB de disco duro al sistema para VirtualBox, no va a reservar los 100 directamente, va a reservar lo que tú necesites en este momento y conforme vaya creciendo tu sistema va a ir tomando más disco duro del sistema. Esto tiene dos problemas. Uno es la fragmentación de datos, es decir, si tú estás trabajando con tu computadora de manera normal y estás ocupando disco duro, cuando tu máquina virtual crezca va a requerir más espacio de disco duro, pero nadie te garantiza que los bloques de espacio de disco duro sean contiguos. Pero tiene la ventaja de que no desperdicias disco duro. Por el contrario, el tamaño fijo significa que si tú pides ahorita 100 gigas de disco duro, se van a reservar los 100 gigas desde ahorita. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, que ya tienes el máximo de almacenamiento ya reservado, los bloques van a ser contiguos. Pero tiene la desventaja de que vas a quitarle 100 gigas a tu máquina virtual. Entonces, toma tu decisión, pero la realidad es que para entornos de aprendizaje, como el que estamos viendo ahorita, un disco reservado dinámicamente es más que suficiente. Bien, damos siguiente. Ok, aquí te sugiere 8 gigas. Te sugiere 8 gigas para lo que viene siendo el sistema base. Sin embargo, nosotros le vamos a decir que no, que queremos un disco duro de 20 gigas para la instalación. Le damos clic en crear y listo, ya tenemos nuestra máquina virtual lista. Ok, ahora vamos a revisar, damos aquí con el botón derecho y vamos a revisar en configuración. Y entonces tienes aquí un resumen general, servidor Linux 1, Linux, Red Hat 64 bits, avanzado, dónde está almacenando, en caso de que tú crees instantáneas, las vamos a ver más adelante, dónde las va a guardar, si quieres compartir portapapeles, si quieres compartir arrastrar y soltar, esto puedes compartirlo, pero esto funciona solamente, bueno, te va a funcionar más fácil si estás con máquinas virtuales con Windows y con un sistema operativo nativo Windows en tu máquina física. Bien, aquí en la descripción tú puedes agregar algún tipo de texto. Por ejemplo, máquina virtual para instalar CentOS. Le das a aceptar. Bien, me regreso nuevamente a configuración. Esta es una opción de si quieres encriptar el disco. Esto te sirve si estás realizando servidores de prueba y quieres probar opciones de encriptación de disco de manera de que si alguien te roba el disco duro virtual, pues no lo puedan ver en otra máquina virtual. Esto es una opción avanzada, de ti depende si lo utilizas o no. Pero bueno, sistema. El sistema aquí te dice que le diste 4 gigas. En esta máquina donde yo estoy trabajando tenemos 12 máximo, 12 gigas de memoria. Dice que el orden de arranque es la unidad de disquete. Ya no tenemos unidades de disquete, se la vamos a quitar. Tienes disco duro y tienes por el DVD o por disco duro. Un tipo de ratón PS2, esto ya no importa, se lo dejamos. La pantalla, para un servidor Linux no importa. La realidad es que esto no tiene ningún sentido. Almacenamiento, pues aquí tenemos, está dado de alta un disco duro que es este de aquí, de 20 gigas. Aquí como tal nosotros vamos a agregar un segundo disco duro. Nada más para que veamos cómo se agrega. Y es un disco duro de tipo SATA, lo tenemos que marcar aquí. Más una unidad óptica o un disco duro. Vamos a agregar crear un disco duro nuevo, tipo VDI, reservado dinámicamente y le vamos a dar una capacidad de 10 gigas. Crear. Bien, aquí tenemos ya el primer disco duro y el segundo disco duro. Ok, entonces la siguiente opción es audio, pues en este caso para un servidor no lo necesito. Tenemos red. Más adelante vamos a ver, y aquí es algo importante, tú puedes agregar diferentes adaptadores de red. Aquí tenemos uno, pero tú puedes agregar fácilmente 2, 3 o 4, dependiendo de qué tipo de pruebas estés haciendo. ¿Sí? Entonces nos quedamos con esta básica y existen la opción de NAT, red NAT, adaptador en puente, red interna, adaptador solo anfitrión y controlador genérico. Por lo pronto se queda en NAT. Más adelante hay una lección específica únicamente para el tema de redes, es una opción avanzada,
pues lo vas a poder revisar. Bien, entonces tiene más características, pero por lo pronto esto es para que ubiques tu máquina virtual que acabas de crear. Vamos a darle a aceptar y pues listo. Como puedes ver, este fue el proceso para crear una máquina virtual. Si tú quisieras crear una máquina para un servidor Windows, vamos a hacerlo de manera rápida. Vamos a crear una nueva. Vamos a ponerle Server 2012, es un Windows Server 2012. Es un sistema operativo tipo Windows, pero yo quiero un Windows Server. Entonces, vamos a buscar Windows 2016. Ok, aquí está. Windows 2012. Bien. Entonces, damos clic en siguiente. Voy a seleccionar. Lo mínimo que te pide son 2 GB. Vamos a dejárselos. Damos clic en siguiente. Crear. Siguiente. Reservado dinámicamente siguiente y ve. Te está diciendo que para un Windows Server 2012 necesitas por lo menos lo recomendado 50 GB de disco duro. Únicamente para el sistema operativo. Vamos a darle crear. Y listo. Como puedes ver, aquí tengo mi máquina con Windows Server 2012 y aquí tengo mi máquina para Linux. Muy bien, pues esta es la explicación de cómo crear máquinas virtuales. En la siguiente lección vamos a ver la instalación del sistema operativo Linux. No es el objetivo que aprendas los detalles, simple y sencillamente que veas cómo fue el proceso de tener una máquina virtual que vamos a utilizar para las prácticas futuras. Bien, te agradezco mucho la atención y nos vemos en la siguiente lección.